Manifiesto Clarividente, 1920. Sois acusados. Levantaos. No, creo que podemos esperar sentados. Estamos viejitos. El orador solo puede hablaros si estáis de pie. De pie como para la Marsellesa, de pie como para el himno ruso, de pie como para el God Save the King, de pie como ante la bandera. Por último, de pie ante Dada, que representa la vida y os acusa de que os gustan las cosas por esnovismo desde el momento que son caras. ¿Os volvéis a sentar? Mejor, así me escucharéis con más atención. ¿Qué hacéis allí arrimados unos a otros como ostras serias? Porque sois serios, ¿verdad? Serios hasta la muerte. La muerte es una cosa seria, ¿no? Cada cual muere como un héroe o como un idiota, lo cual viene a ser lo mismo. La única palabra que no es efímera es la palabra muerte. ¿Os gusta la muerte para los demás? Matadlos. Solo el dinero no se muere, se va de viaje. Es el Dios, aquel a quien se respeta, el personaje serio. Dinero, respeto de las familias. Honor del dinero. Quien tiene dinero es un hombre honroso. El honor se compra y se vende como el culo. El culo representa la vida como las patatas fritas, y todos vosotros que sois serios oleréis peor que la mierda de vaca. Dada no huele a nada, no es nada. Es como vuestras esperanzas, nada. Como vuestros paraísos, nada. Como vuestros ídolos, nada. Como vuestros políticos, nada. Como vuestros héroes, nada. Como vuestros artistas, nada. Como vuestras religiones, nada. Silbad, gritad, rompedme la cara. ¿Y qué? Seguiré diciéndoos que sois unos primos. Dentro de 3 meses, mis amigos y yo os venderemos nuestros cuadros por unos cuantos francos. Francis Picabia, Festival Manifest Revist, en Cannibal número 2, París, 1920. Este manifiesto pertenece a una serie de documentos escritos alrededor del movimiento dadaísta. Quise comenzar por aquí para presentarles a el autor de lo que es el pretexto principal de la pieza que vamos a escuchar de Itzati, y de la cual vamos a ver la película Entrapped de René Clair. Vamos a ver una de las primeras, o una película que está considerada dadaísta, y que es importante aclarar que no surrealista, porque el surrealismo va a ser una derivada de alguna manera del dadaísmo. Me parece muy importante comenzar por presentar en esta pieza, que además es una pieza de 20 minutos de duración, muy interesante la película que vamos a ver, hablando un poco del dadaísmo, presentándoles este texto, porque para mí el dadaísmo es el momento de inflexión del arte que yo considero uno de los más importantes
la historia. Aunque ya había algunos movimientos anteriores al dadaísmo, es el dadaísmo quien va a romper con todo, quien se va a burlar de todo, que va a criticarlo todo de una manera abierta y va a criticar a la humanidad al punto de decir no somos nada, esto es nada, y entonces todo vale, todo puede ser. Hay dos antecedentes históricos importantes. Estamos después de la Primera Guerra Mundial y también está el psicoanálisis. Entonces hay un cuestionamiento de la humanidad sobre su origen, sobre qué hacer, ¿no? Y que lo toman más a la burla. Me parece que es como muy, muy interesante esa parte, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que la segunda pieza que vamos a ver va a ser esta de Satie. Se llama relâche. Relâche es un término que se utiliza en Francia para hablar de un espectáculo cancelado o suspendido. Y entonces así llamó Picabia a su ballet, Relâche. Y le pidió a René Clair que hiciera una película para presentarla a la mitad del ballet. Esta película fue en 3 actos. Y le pidieron a Satie escribir la música para este ballet. Entonces Satie escribió la música para todo el ballet y lo que vamos a escuchar ahora solamente es la parte de la película. Y ya como dato curioso, cuando iban a estrenar el ballet, el coreógrafo se enfermó y tuvieron que hacer un relâche real del relâche. Entonces el mismo Dada se burló del Dada. Esto muy interesante esa parte. En la película vamos a ver a personajes como Duchamp y a Man Ray, también al mismo Picabia, al mismo Satie, salen todos ellos en la película. Por ahí van a poder ver a Duchamp jugando ajedrez, a Picabia con Satie en el principio de la película. Entonces es como, para mí, lo más interesante que hay para que lo disfruten. La otra pieza en la que me tocó participar es la de Honegger, que es Pacific 231, una de sus piezas más famosas, más importantes. Es muy interesante esta pieza porque yo al principio al escucharla y al empezar a investigar sobre ella pensé que se podría estar dentro del futurismo, esta vanguardia artística que busca realzar la tecnología, la maquinaria, pero no, él no tiene ninguna de esas intenciones. Él simplemente le encantan las locomotoras, le encantan los trenes y por puro gusto decide hacer esta pieza evocando el sonido de una locomotora de vapor. Entonces lo que vamos a escuchar es esa evocación sonora y el maestro Castillo pues me invitó a participar haciendo un acompañamiento visual a esta idea de la locomotora de vapor, utilizando como pretexto visual una película de Bergans que se llama La Rueda. Esta es una película muy importante en la historia del cine francés porque estamos ante una película épica, es una película que dura aproximadamente 6 horas y media. Tiene versiones más cortas, tiene una versión de 3 horas y media, en fin, pero es una película que nos va a narrar la historia de un ingeniero de locomotoras, un melograma, y que tiene pues muchas tomas de locomotoras. En esta película de Bergans participó Honegger haciendo algo de la música que acompañaba
es una película muda. No se utilizó ahí Pacific 231, él compuso posteriormente Pacific. Entonces, pues me invitó a revisar la pieza y ver de qué manera podríamos jugar a combinar los lenguajes. Y entonces, a la manera de René Clair, pues, y en el mayor espíritu dadaísta, tomamos algunas imágenes de esta pieza para cruzar lenguajes y acompañar visualmente la pieza de Honegger. Entonces, bueno, lo que van a ver es un juego visual, un cruce de lenguajes entre el lenguaje musical y el lenguaje del cine mudo, del cine en blanco y negro, que está hecho exclusivamente para el propósito de este concierto. Y bueno, de mi parte sería por las notas más importantes que tengo, ¿no? Hay solamente un par de notas, de frases que no se ven aquí. Honegger hizo una declaración muy bonita que dice: siempre he amado a las locomotoras de un modo pasional. Para mí son seres vivos a los que amo, igual que otros aman a las mujeres o a los caballos. Y tiene otra frase que es muy famosa, que dice: el primer requisito para un compositor es estar muerto. Y de alguna manera, y con esto ya paso a la maestra, creo que uno de los hilos conductores que están sin ser el pretexto de la curaduría, que está ubicado más en compositores franceses de los primeros 20 años del siglo XX, es la muerte. La muerte está ahí. Satie se burla de la muerte o juega con la muerte con una marcha fúnebre, que René Clair también vamos a verlo con eso aplicable, lo vamos a ver en la película. Después me encontré con esta frase de Honegger y me parece que hay un hilo conductor con la muerte, y creo que por ahí también dijiste algo muy interesante hace rato sobre un requiem no escrito en dolor, así que con eso paso la palabra. Muchas gracias. Pues buenas noches. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y hablarles de una obra que para mí personalmente representa tanto porque me ha acompañado en mi carrera. La he interpretado varias veces, tanto cantando como dirigiendo, y es un gusto para mí poderles compartir la información que sé y lo que me ha dejado esta pieza. Y está muy padre cómo fue la transición de lo que Kai les estaba platicando, porque ciertamente este requiem fue compuesto por el placer de componer. En muchas ocasiones los compositores se inspiran a partir de un doloroso suceso, una pérdida, para comenzar a escribir un requiem. El caso de Gabriel no fue ese. Él es reconocido dentro de los compositores franceses, sobre todo como un apasionado de la belleza y de la elegancia. Y este requiem le tomó alrededor de 20 años componerlo de principio a fin. Comenzó en 1886 y le tomó 2 años hacer ese primer boceto, ese primer esqueleto, porque existen 3 versiones. Entonces 2 años de hacer el esqueleto principal, y se presentó en la iglesia de la Madeleine en 1888. 10 años después, casi, sacó otra versión en la que agregó otros 2 movimientos y cambió un poco la orquestación. Y fue hasta 1900 que sacó esta última versión, que es la que vamos a escuchar esta noche, ya con la orquesta más completa y también pensada para un coro más grande. Cuando se estrenó esta obra en 1888, se estrenó con un coro mucho más pequeño, dentro de una secuencia de misas de difuntos, ni siquiera fue para un concierto. Así que eso reitera
esta posibilidad de que el compositor realmente hizo esta obra por gusto, no pensando en el dolor que una muerte le haya dejado. Datos curiosos sobre Gabriel Fauré: él está en la transición del romanticismo al impresionismo, y es muy interesante cómo el manejo de la orquestación y de la armonía se ve reflejado en sus canciones, porque si bien le tocó bastante el romanticismo, él fue uno de los más notables alumnos de Camille Saint-Saëns, y fue además un gran organista. Siempre estuvo en sus inicios dentro del ámbito sacro en París. Le encantaba jugar con la armonía. De hecho, dicen que cuando era joven, cuando apenas estaba comenzando sus estudios de órgano, de repente se les perdía Fauré y lo encontraban en el órgano de la iglesia haciendo de las ollas, ¿no? Buscando diferentes sonoridades. Y cuando él se convierte en maestro de composición en el conservatorio, era uno de los maestros más queridos por los alumnos de composición. Casi siempre sucede que los maestros empiezan a tener algunos pupilos y se vuelven sus seguidores fieles, y parece que de ahí vienen varias vertientes. Fauré estaba abierto a todas las posibilidades de composición. A él le gustaba tomar en cuenta diferentes técnicas, diferentes estilos, y también en el contexto en el que él vivió durante la guerra franco-prusiana, en la que también se le ofreció como voluntario para ir a la guerra, porque también no era tan común que se voluntariaran para ir a la guerra. A pesar de que él, con este patriotismo francés, fue a luchar a la guerra franco-prusiana, tenía una gran admiración por los compositores alemanes. Bueno, los que consideramos alemanes hoy en día, en ese tiempo Alemania todavía no era. Pero existe esa apertura de mente muy notable en su persona, en las biografías, en lo que se cuenta sobre Fauré y su persona. En el Requiem encontramos muchos reflejos de esta situación, de esta apertura a las nuevas sonoridades. Por ejemplo, en el Requiem, que normalmente, la secuencia de difuntos específicamente tiene el introito, que es el inicio donde se canta Requiem eterna, dale descanso eterno. Después se dice el Kyrie eleison, Christe eleison, Señor ten piedad, Cristo ten piedad, y se rezan varias oraciones en latín que son alusión a el juicio final, como es el Dies Irae. Es uno de los movimientos que en los requiems que existen de diferentes compositores tienden a ser bastante temibles. ¿Han escuchado el Requiem de Verdi? Sí. Sí, es una representación de algo que da miedo. Bueno, Gabriel Fauré no tiene un Dies Irae como un número específico en su Requiem. Lo difuminó en medio de otro, nada más para tener un momento más dramático quizá, pero no como una visión temerosa de la muerte o del juicio final. Otros movimientos que también omite, por ejemplo, es el Rex Tremendo, Rey Tremendo, el recordar que todo esto, como les menciono, hace una alusión al temor de Dios, en su magnificencia, pero desde una perspectiva humana muy vulnerable. Gabriel Fauré no nos refleja eso en su Requiem. En cambio, los movimientos que sí tenemos en el Requiem y que vamos a escuchar esta noche, como les comento, es el introito, que a mí personalmente me parece un inicio muy épico. Les voy a dar un pequeño spoiler, solo para que entremos un poco en sintonía. No olvidemos que Gabriel Fauré era reconocido como un amante de la belleza y de la elegancia. Entonces, pensando en lo que es el contexto de la muerte, pero viendo la muerte como algo no tan fúnebre, no tan tenebroso, no tan que nos espanta, él nos da este introito.
fijan, tenemos ese llamado de los coros, como atención, y las voces de una manera muy sutil, muy suave. Para el coro es muy difícil cantar así de bajito, así de colocado y empastado, buscando que la voz esté muy flotada, como si fuera un sonido entre las nubes, nada tenebroso realmente. No voy a darles más spoilers de este primer movimiento porque lo que queremos es que nos escuchen, pero más adelante se vuelve mucho más sutil y muy melódico. Dentro de la obra de Fauré, el liricismo es algo muy presente. Él es conocido más que por su música orquestal, es conocido por su canción de arte. Tiene muchísimas canciones bellísimas, era también muy prolífico musicalizando poemas de Paul Verlaine, uno de los poetas más importantes de su tiempo en Francia, y su canción de arte y su repertorio de este tipo de música era muy famoso también en Reino Unido. Tenía muchos admiradores de su propia época, o sea, gente que conocía a Fauré estando en vida y que interpretaban su música en los salones y en las tertulias musicales. Y ese liricismo que podemos observar en su canción de arte también está presente en este requiem, porque una vez que entra el coro con el introito, empiezan las cuerdas haciendo una melodía, ¿sí? Y el coro después empieza a imitar esa melodía, pero aquí podemos encontrar también sus raíces en la música sacra, su primer formación dentro de la música sacra, porque quien empieza a cantar primero son los tenores, como si fuese un coro de canto gregoriano, interpretado por puras voces negras. Una vez que los tenores hacen esa introducción de ese primer tema mucho más lírico, entonces ahora sí entra el coro, se desarrolla muchísimo más este primer movimiento y, bueno, no les voy a spoiler demasiado, pero ese es mi punto, el liricismo que podemos encontrar y su gran herencia sacra. Si él bien era recordado como un gran organista, con un enorme futuro como organista, él prefería el piano. Sus maestros incluso estaban un poco desilusionados de que no se dedicara más al órgano por lo virtuoso que era. Después de este introito, que podemos escuchar el introito que es el Requiem Eterno y después Kyrie eleison, Christe eleison, viene el ofertorio. Dentro de la secuencia latina del Requiem hay muchos más movimientos en medio. ¿Sí? Si pensamos que esta obra es para una misa, imagínense el canto de entrada y después se saltan todo lo que hay en medio hasta el momento del ofertorio. Eso es lo que hizo Fauré. No le importó lo que ve en medio. Y el ofertorio, a diferencia de como es el introito, sí comienza con una sonoridad un poco más oscura. Y están cantando solamente las voces de contralto y tenor. Algo que me causa mucha curiosidad en este requiem es el uso de la orquestación. Ustedes van a notar cuando entran a la sala y estamos preparados para el requiem que los violines, que normalmente están casi al frente o incluso en los dos extremos del director, en esta ocasión no los van a ver. Van a encontrar a las violas y van a encontrar a los chelos. Y un poco más atrás van a ver a los violines, porque no son tan importantes en este caso. Y eso es algo muy curioso, porque generalmente las melodías están en las voces agudas, tanto del coro como de la orquesta y de cualquier tipo de ensamble. Es lo primero que escuchamos, es lo primero que distingue el oído. Pero Fauré decidió que quería un sonido más oscuro. Sin embargo, recordemos que su requiem no tiene ese trasfondo de oscuridad y de temor. Es algo muy curioso. Por lo tanto, en este segundo movimiento, que es el ofertorio, el tema es desarrollado por las voces de los altos y de los tenores. En esta versión que vamos a escuchar hoy con la dirección del maestro José Luis Castillo, nos está pidiendo un sonido muy ligero. Les pido que pongan mucha atención cuando empecemos a cantarlo porque se escucha en la sala como si fuera casi un susurro. Y una vez que se desarrolla todo este tema y después entran las otras voces, aparece el solo del barítono con el hostias,
desarrollando la melodía, porque nuevamente la idea es que sea un requiem muy luminoso. A pesar de la orquestación que está eligiendo Fauré para la obra, encontramos mucha flexibilidad en el movimiento de las melodías. Seguido del ofertorio viene el Sanctus. Es uno de los movimientos más épicos, de los santos más épicos que me ha tocado cantar y dirigir, porque es muy simple. Ustedes observan la partitura y es verdaderamente simple. Estudiarlo es muy sencillo, pero suena muy épico. Sobre todo en el momento donde se canta el Hosanna, porque de estar cantando muy suave y con un sonido muy timbrado y muy flotado, el Hosanna parece como un grito nuestro enorme, pero muy festivo. Y reitero mi punto de cómo este requiem sigue teniendo el trasfondo de luminosidad y no de tristeza. Es una visión de la muerte con mucha esperanza, casi similar al requiem de Brahms. ¿Han escuchado el requiem de Brahms? El requiem alemán. Este requiem no es una secuencia latina en específico, porque además es luterano. Y se dice que el requiem de Brahms es un requiem para los vivos, porque pareciera como un consuelo para los que se quedan en vida llorando a sus muertos. Sí tiene todo este dolor por detrás, porque Brahms efectivamente comenzó a escribir esta obra después de una gran pérdida que sufrió, pero tiene también este sentimiento de consuelo para los vivos. Bueno, con el de Fauré yo pudiera compararlo. También es un consuelo para los vivos, pero no a raíz del dolor, sino como la esperanza de que la muerte pudiera no ser algo tan malo, tal vez. Y el Sanctus, en este Hosanna específicamente, que es tan festivo, es algo muy contrastante comparado con otras obras de requiem que podemos encontrar en el repertorio sinfónico coral. Seguido del Sanctus van a escuchar el Pie Jesu, que es uno de los Pie Jesu más hermosos que hay. Y la maestra soprano que va a interpretarlo esta noche es muy joven, pero tiene una voz tan... es una voz joven, como les digo, pero muy cargada de carácter. Lo que significa el Pie Jesu es pedir piedad a Jesús, o piadoso Jesús. ¿No? Otra vez dentro de la secuencia latina, hablando sobre la visión de la muerte desde la perspectiva religiosa y del juicio final y de qué es lo que pasa después de la muerte. Entonces el Pie Jesu tiende a ser un movimiento un poco más suave y sutil dentro de cualquiera de las secuencias de requiem, composiciones de requiem que encontramos, pero este en específico es un movimiento exclusivamente para soprano. Nadie más en el coro va a interpretar nada, excepto nuestra soprano solista de esta noche, con una melodía que seguramente van a salir de aquí tarareándola, porque es dentro del epicismo de Fauré, una cuestión importante e interesante con los compositores es que pueden desarrollar melodías que se te quedan en el oído, y es el caso de este Pie Jesu. Después del Pie Jesu encontramos otro movimiento, el Agnus Dei, que retoma temas del introito y del inicio del requiem. Otra vez encontramos a los tenores proponiendo un tema, una melodía, y después al coro respondiendo y desarrollando estos temas, otra vez como referencia de esta idea de los coros masculinos, los coros gregorianos y ese trasfondo de la formación en la música sacra que tenía Gabriel Fauré. Sin embargo, volvemos a tomar este llamado de los cornos que escuchamos al inicio. ¿Recuerdan cómo inicia el requiem con los cornos y luego el coro muy suave? Bueno, este movimiento tiene esa estructura, pero a la inversa. Comenzamos con la parte más lírica y luego regresamos a ese llamado con esa atención. Y terminamos otra vez con un poco de liricismo, tomando este mismo tema que escuchamos ya varias veces en el requiem. El siguiente movimiento, que es el sexto movimiento, fue uno de los que Fauré añadió en su segunda versión. Recuerden que les dije que fue un periodo de alrededor de 20 años desde que empezó sus primeros bocetos hasta que se publicó la última de las versiones. Bueno, cuando tuvo su primera presentación
Libérame, que pudiéramos decir que es el movimiento más oscuro de todo el requiem, porque comienza con una parte bastante rítmica en la orquesta. Vamos a escuchar solamente el inicio, pero no spoiler. Ahí casi no se percibe, pero las partes más graves de la orquesta están haciendo. Y luego empieza el barítono interpretando esta melodía. Y la desarrolla, está hablando de libérame, Señor, de la muerte eterna. Si habíamos dicho que este requiem veía la muerte como algo quizá esperanzador, seguimos siendo humanos y seguimos teniendo miedo un poquito a ese momento. Entonces, el libérame pudiera ser la representación de ese pequeño miedo que queda rezagado. Comienza entonces el barítono. No por nada Fauré elige estas voces, tanto para el pie yeso, que es mucho más suave, más sutil, una soprano, una voz aguda, una voz suave, pero en el libérame elige darle este solo a un barítono, una voz más en forma, una voz más gruesa, una voz más expresiva dentro de esta oscuridad. Entonces, bueno, comienza el barítono cantando este tema, pidiendo que lo libere de la muerte eterna, y después entra el coro cantando sobre este miedo también, tremens, tremens, factum sum ego, que son está relacionado el texto con este día del juicio final, día de la ira, día del juicio. Y como les digo, es uno de los movimientos más dramáticos y me causa mucha curiosidad cómo fue añadido después dentro de los bocetos que Fauré tuvo al inicio cuando comenzó a componer esta obra. Pues él no tenía previsto, por supuesto, hacer un movimiento tan oscuro como este Libérame, que fue publicado unos 5 o 6 años después. Después de el Libérame encontramos el último movimiento, que es In Paradiso. Bellísimo, porque comienza con el arpa, comienza con un movimiento muy sutil, muy suave, muy luminoso, y con las voces de sopranos cantando este primer tema de este movimiento, hablando sobre cómo se abren las puertas del cielo en el paraíso cuando uno finalmente llega a la muerte. Y prácticamente este último movimiento es enteramente para las sopranos. De repente el coro entra, hace otras cosas, la orquesta desarrolla un poco más en cuanto a acompañar al coro, pero pareciera realmente un coro de ángeles, ¿sí? Y los colores que está utilizando Fauré para representar tanto el temor de la muerte como la esperanza de la vida después de la muerte es muy interesante, ¿no? Los colores que utilizan, las voces que utilizan. Este último movimiento, como les digo, tiene una parte del arpa bellísima. Les pido que pongan atención cuando empiece este movimiento, porque sí, realmente pareciera, yo me imagino la imagen de estos angelitos que tienen sus liras, como si estuvieran ellos cantando de arriba. Es una referencia quizá infantil, pero es la imagen que hay, ¿no? Sobre esta esperanza y esta luminosidad que se ve reflejada en la sonoridad del coro durante prácticamente todo el requiem, incluso en el Libérame, que es el movimiento más oscuro. Pudiéramos hablar del espectro de luminosidad que está manejando Fauré. Este es el que está un poquito más en el coro, ¿no? Y el In Paradiso es completamente opuesto. Bastante curioso cómo ponen movimientos tan contrastantes uno después del otro, pero sobre todo terminando con In Paradiso para dar paso a esta idea de la esperanza en vez del temor a la muerte. Pues no sé si alguien